la forma como teníamos cultura era en esa hora de 7 a 9 de la noche, que pasaron tantos poetas españoles, poetas peruanos, en fin, intelectuales. Algunos de ellos están en lo que se llama unos libros que no sé si los Universidad y el Pueblo, algunas conferencias. Eso fue interesante. Después, una cosa que realmente nos asombró a todos los que éramos estudiantes fue el Congreso de Filosofía. San Marcos iba a cumplir 400 años, el 52. Y el Congreso se hizo en julio del 51. Y tanto Víctor Lee Carrillo como Guillermo Lobatón, mis íntimos amigos, estudiaban filosofía. Entonces yo estudiaba filosofía, pero con ellos, por estar con ellos, ¿no? Porque yo era de literatura, pues estudiaba 2 carreras. Y estuve con ellos en todas las actividades, digamos, de filosofía con ellos. Pero uno cree que todo esto es normal. El Congreso de Filosofía fue realmente extraordinario. Yo no sé si se conservan las actas y si esto fue publicado. Yo las tenía, pero el vaivén de la vida, digamos así, no tengo ninguno. Fue realmente extraordinario el Congreso de Filosofía Internacional. No vinieron los 2 existencialistas más famosos, que era Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, no vinieron. Pero vino el existencialista cristiano Gabriel Marcel. Y para mí, pues, verlos, el año 51 yo tenía 20 años, ver a estos gigantes así de la cultura mundial, ¿no? Y la organización fue perfecta. Estamos hablando, pues, qué sé yo, pues no, tantos años. Todos teníamos un aparato. Y teníamos las opciones. Los idiomas eran inglés, francés, alemán, italiano y castellano. O sea, ¿quién está hablando? Un alemán. Ya, la traducción era inmediata. Había toda una cabina de traductores. La del italiano la hacía Jorge Puccinelli. A los otros no los conocí. Bueno, entonces fue realmente impresionante este Congreso de Filosofía. Las delegaciones de cada uno de los países, de Alemania, de Francia, de México. Entonces de México vino pues un señor que yo ya le había leído y que admiro, a pesar, como todo ser humano, de todos sus errores, defectos, que era José Vasconcelos. Vasconcelos fue secretario de Educación, que es lo que equivale a ministro de Educación, por los años 20, y realmente era una persona que tenía una capacidad, digamos así, extraordinaria para crear cultura. A él se debe los murales mexicanos. Diego Rivera estaba en París, lo llevaron. El otro, el manco, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo. Siqueiros. El otro muralista,
Y el otro que era el más joven estaba todavía en la Escuela de Bellas Artes de México. Bueno, pero este yo lo veo, ahí está, en el Congreso. Es un anciano, habla, muy interesante lo suyo, seguía todavía con la idea de esa América global, de esa América donde se reúne, digamos, una serie de, ¿no? La raza cósmica. Ah, exacto. Y no me atreví a acercarme. Lo vi salir cansado, como todo anciano, a buscar el sol del patio de letras, sentadito ahí. Y yo aguantándolo, como se dice en Piura, mirándolo, este hombre gigantesco. Realmente, qué fácil es decir cosas y qué difícil es hacerlas. Pero no puede existir un pueblo sin escuela. Es tan simple. Cuando Diego Rivera le pregunta, ¿y cuáles serían los murales? Don José Vasconcelos, los del Palacio de Gobierno. Y el tema, la historia de México. Que una sencillez que a mí me emociona. Yo he ido a México, todavía vivía mi padre en México, hace 51 años más o menos, y todavía se vendían los libros que él propuso. Gran tiraje, costo mínimo. No sé si llegaron a hacerlo todo, porque la idea de él era comenzar con los griegos. Y le dijeron, pero don José, ya hay traducciones, ¿no? De don José Quintanilla, qué sé yo, un traductor griego de la Ilíada, la Odisea. No, le dijo, si hay profesores de griego en la Autónoma, dígales si han hecho traducciones de la literatura, de la filosofía griega. Después pasamos a los clásicos españoles, después clásicos mexicanos. Está realmente de una simplicidad maravillosa. De rebote, eso viene acá al Perú. Esos libros que cuestan $1 en México impactaron seguramente a Manuel Escorza. Trajo la idea de los populibros. Trajo la idea de los populibros. Yeah. Y fue una cosa de locura. Ahora, fíjate, yo llego a México, muy bien, qué sé yo estoy con mi padre, prendo el televisor. Y ahí hay una persona sentada en un taburete y el televisor va así como tanteando y el tipo va levantando la cabeza, ¿no? Hasta llegar al close-up. Y la voz que dice, Fernando del Paso, José Trigo, su primera novela, su primer éxito. ¡Pah! Y dije, carajo, nunca había visto eso. Y creo que no lo he visto después. Salí a la carrera a comprar a José Trigo. Está agotado, me dijeron. Obvio, está agotado. Tiene que venir una segunda edición o tercera edición. Bueno, nunca he visto ¿cómo se puede decir? Un spot comercial anunciando un libro tan efectivo, ¿no? Bueno, esas son cosas que son interesantes. Ese congreso de filosofía, disculpe, también creo que asistió un filósofo analítico británico, Ayers, o me parece. Sí, ayer. Sí, estuvo ahí. Leí algo de, creo, Miro Quesada Cantuarias escribió una reseña hace un tiempo sobre ese congreso. Don Francisco Miro Quesada Cantuarias, que está vivo y que estará en los 100 años. Sí. Pues creo que es del 18.
1918, él escribía los comentarios diarios del Congreso. Él con Augusto Salazar Gondi eran los secretarios del Congreso y los presidentes eran don Mariano Iberico y el psiquiatra Honorio Delgado. Mariano Iberico era profesor de filosofía de San Marcos y Honorio, ya sabemos, ¿no?, el psiquiatra. Y ellos fueron los dos presidentes de este Congreso de Filosofía, que realmente, bueno, fue importantísimo, interesantísimo. Y la vida de Palermo, cómo se asoció. Bueno, y después vino, pero yo no sé, y ustedes que están en la universidad, por curiosidad, ¿habrán actas de este Congreso? ¿Se publicaron? No lo sé. Pero creo que es, bueno, un algo interesante, digamos, de averiguar. Sí. Después vino el Congreso de Peruanistas, que lo dirige Porras, o el presidente era Porras, Raúl Porras Barrenechea, que fue realmente extraordinario también. Vinieron muchísimos franceses, ingleses, todos ellos dedicados a la cultura peruana. Y Arguedas expone su ponencia sobre López Santay. Exacto. En la revista. Exacto. Por primera vez en Lima se escucha el nombre de López Santay, ¿no?, por Arguedas. Es interesante eso. Bueno, fueron dos grandes eventos y exactamente la misma, ¿cómo se puede decir? El mismo nivel, investigadores de todas partes del mundo, traducciones e intérpretes inmediatos. Y por supuesto, con algunos problemas pequeños, ¿no? Yo no me acuerdo exacto, lo tengo apuntado, pero no recuerdo ahora exacto el nombre de un profesor de la Sorbonne de filosofía. Leyó, por supuesto, su ponencia en francés. Voy a buscar en francés Perú o en castellano, ya lo escuchamos. Y cogió el micro con la mano, una especie de bamboleo, mientras comentaba su ponencia un mexicano. Entonces, causó pues insatisfacción, por decirlo menos. El mexicano, digamos, habló como un párrafo, lo miró y comenzó a hablar francés, en francés. Ese día fue nuestro héroe. Lo invitamos, Víctor Lee, Guillermo Lobatón, Óscar Franco, Alfredo Ponce Chirinos, que es el grupo de filosofía, y el que habla, a tomar, a abrazarlo, Miguel Portilla se llamaba. Y por supuesto tenía un hombre que hablaba también varios idiomas, tenía a su cargo el seminario sobre Hegel, creo, o sea, sabía alemán, sabía francés. Pues. Bueno, Víctor es eso, Víctor Lee. Cuando yo lo conozco, sabía ya inglés, leía inglés, aprende francés, aprende alemán, aprende italiano, aprende latín y griego. Entonces, como tiene potencial económico, va a Europa, está en París, él quiere estudiar con el más grande filósofo en ese momento, que era Heidegger. Pero para darle la beca a Heidelberg, a la universidad, le dicen, usted tiene que tener un certificado de griego, pero no de San Marcos, sino de la Sorbonne. Entonces,
se matricula y por supuesto es sobresaliente. Y esa es la razón por la cual va a estudiar con Heidegger, que tampoco no es tan fácil. Estamos hablando del año 53, 54. Se forma un grupo que va a estudiar la obra. Un inglés, un italiano, 2 alemanes y Víctor de Carrillo. Estudian la obra, hacen sus preguntas, respuestas, problemas, qué sé yo, trabajos monográficos durante un año. Al año, el decano de la Facultad de Letras hace un cóctel, ¿no?, de fraternidad entre profesores y alumnos. Y asiste Heidegger. Y Heidegger pide conocer a los alumnos que están estudiando su obra. Llegan los alumnos, comienzan a hablar, preguntas, respuestas, y Heidegger les dice: vayan a mi casa. Al día siguiente siguen las preguntas, las respuestas, y Heidegger dice: no puede ser así. Ustedes van a ser mis últimos discípulos. Ya le voy a hablar al decano para que vengan acá a mi casa y formen prácticamente un aula. Son los últimos discípulos de Heidegger. Yo le preguntaba a Víctor: ¿y cómo comenzó? Bueno, me dice escribiendo en griego una frase de Aristóteles. Pero no, a veces dan no sé qué decir. Ya te imaginas tú. Ellos fueron llevados, pues estuvieron como 3 años con Heidegger, fueron llevados a casi todos los congresos de filosofía que se dieron en esos 3 años. Eran pues los alumnos de Heidegger. Sus discípulos. Los discípulos. Y ellos tenían la autorización para la traducción de las obras, ¿no? Y en especial de una especie de ponencia que la lee Heidegger, ¿qué es esto en la filosofía? No me acuerdo en qué ciudad europea, y que se publicó acá en el Perú, ¿no?, con la traducción de Víctor de Carrillo y con una carta de Heidegger por la publicación, ¿no? Eso está en San Marcos. Pero es una de las cosas interesantes porque es una relación directa, digamos así, con la cultura occidental, ¿no? Víctor es un filósofo del lenguaje inicialmente y por último va a ser un filósofo de la matemática.